Bienvenidos nuevamente a Hard Hat Chat. Hoy vamos a entrar en una conversación que honestamente ha estado circulando con mucha intensidad en los grupos privados de contratistas, en los chats después del trabajo, en los foros de HVAC y prácticamente en cada conversación donde alguien menciona flujo de caja, estabilidad o crecimiento a largo plazo. Y esa conversación gira alrededor de una pregunta que parece simple, pero que en realidad es mucho más profunda de lo que parece a primera vista. Y esa pregunta es si el modelo de HVAC por suscripción realmente es el futuro del mantenimiento o si simplemente es otra tendencia brillante que suena innovadora durante un par de años y luego desaparece cuando algo nuevo llama la atención. Recuerdo la primera vez que escuché a alguien comparar mantenimiento mensual de HVAC con Netflix, y honestamente tuve que detenerme un segundo, porque estamos hablando de hornos, compresores, serpentines y condensadores, no de series que ves en pijama un domingo por la noche. Pero al mismo tiempo vivimos en una economía donde la gente paga mensualmente por absolutamente todo, y eso cambia completamente la manera en que perciben los servicios, incluso los servicios mecánicos. Exactamente, porque hoy en día los propietarios están suscritos a plataformas de streaming, a sistemas de seguridad, a almacenamiento en la nube, a entregas de comida, a gimnasios, a aplicaciones de productividad y cosas que hace 10 años ni siquiera existían. Y esa repetición mensual ha entrenado psicológicamente al consumidor moderno para sentirse cómodo con pagos pequeños y constantes en lugar de facturas grandes e inesperadas. Y eso es clave, porque si lo analizas profundamente, te das cuenta de que no estamos realmente vendiendo mantenimiento. Estamos vendiendo previsibilidad, estamos vendiendo tranquilidad mental, estamos vendiendo la idea de que el sistema funciona sin que el propietario tenga que recordarlo, sin que tenga que preocuparse, sin que experimente esa llamada incómoda cuando el aire acondicionado Deja de funcionar en plena ola de calor. Pero aquí es donde empieza la fricción interna en la mente del contratista, porque durante décadas el modelo HVAC fue reactivo. Algo se rompe, el teléfono suena, se envía un camión, se resuelve el problema, se cobra una factura considerable y se sigue adelante. Y aunque ese modelo genera ingresos fuertes en momentos de emergencia, también crea estacionalidad extrema. Meses caóticos seguidos por meses lentos donde el teléfono apenas suena. Y esa montaña rusa financiera puede desgastar incluso a empresas bien establecidas, porque no hay nada más estresante que depender del clima para pagar nómina. Exactamente, porque el calor extremo o el frío intenso pueden convertir un mes en el mejor del año, pero si el clima es templado durante semanas, el volumen puede caer drásticamente, y ese tipo de imprevisibilidad hace que la planificación sea casi imposible. El modelo por suscripción intenta suavizar esa curva, intenta transformar ingresos impredecibles en ingresos recurrentes, intenta transformar relaciones basadas en crisis en relaciones basadas en continuidad. Pero cambiar de un modelo reactivo a uno preventivo no es solo una cuestión de precio, es un cambio cultural completo dentro del negocio. Porque cuando cobras mensualmente, ya no estás esperando que algo falle, estás comprometiéndote a mantenerlo funcionando. Y ese compromiso exige consistencia, organización y comunicación constante. El propietario que paga mensualmente espera sentirse atendido incluso cuando nada está roto. Eso significa recordatorios, informes de inspección, seguimiento, documentación clara, transparencia total. Y si cualquiera de esos elementos falla, la percepción cambia rápidamente. Porque el consumidor moderno tolera pagos recurrentes siempre y cuando perciba valor constante. Si percibe abandono, cancela. Y cancelar hoy es más fácil que nunca. Esa es otra parte interesante, porque la gente dice que odia las suscripciones, pero la realidad es que odian sentirse atrapados. No odian pagar mensualmente. Exactamente. Quieren flexibilidad. Quieren la sensación de control. Quieren saber que pueden cancelar si no están satisfechos. Por eso la experiencia del cliente se vuelve el centro del modelo. No puedes esconderte detrás de un contrato complicado. No puedes depender de letra pequeña. El valor tiene que ser visible. Y visible no significa solo hacer la visita anual. Significa mostrar lo que se revisó. Significa explicar lo que se encontró. Significa demostrar cómo el mantenimiento evitó problemas mayores.
porque el mantenimiento preventivo vende algo invisible. Vende la ausencia de una falla. Y eso es psicológicamente más difícil que vender la reparación de algo roto. Cuando arreglas un compresor dañado, el cliente ve el resultado inmediato. Cuando ajustas un sistema para evitar que falle, el cliente no ve el desastre que no ocurrió, Y ahí es donde entra la educación, como táctica de miedo. sino como explicación clara. Mostrar estadísticas reales. Mostrar cuánto puede costar una emergencia. Mostrar cómo la eficiencia energética se degrada sin mantenimiento, pero hacerlo sin manipulación, sin exageración. Porque la confianza es frágil. Y el modelo por suscripción depende completamente de confianza a largo plazo. Otra preocupación que muchos contratistas expresan es que cobrar mensualmente crea presión adicional sobre el equipo. Temen que cada cliente suscrito espere atención inmediata sin importar la carga de trabajo. Temen que el técnico se sienta obligado a sobreentregar cada vez. Y esa preocupación es válida si el plan no está bien definido. Por eso la claridad es fundamental. Definir qué está incluido. Definir la frecuencia. Definir lo que no está incluido. Definir el proceso para reparaciones adicionales. Cuando las expectativas son claras, la presión disminuye. Cuando son vagas, la frustración aumenta. También hay un cambio de identidad empresarial que ocurre cuando se adopta la suscripción. Porque ya no se trata solo de reparar. Se trata de mantener relaciones activas durante años. Se trata de pensar en valor de vida del cliente. Se trata de estabilidad en lugar de picos. Algunos contratistas aman los grandes tickets. La reparación de emergencia que salva el mes, pero la suscripción transforma ese modelo en algo más constante, más predecible, más lento en crecimiento inicial, pero más sólido a largo plazo. Y eso requiere paciencia. Porque al principio el ingreso mensual puede parecer pequeño comparado con una gran reparación, pero cuando cientos de clientes se suman, ese pequeño Flujo se convierte en base financiera estable, base que permite respirar en temporada baja, base que permite planificar inversiones, base que reduce dependencia de clima extremo. También obliga a organización interna, porque sin sistemas el modelo colapsa. Necesitas programación automatizada. Necesitas historial digital. Necesitas facturación recurrente precisa. Necesitas seguimiento estructurado. Porque olvidar una visita no es solo un error, es romper. confianza en un sistema que promete continuidad. Y cuando se rompe la confianza en una suscripción, el daño reputacional puede ser mayor que en un modelo reactivo. Por eso esta conversación no es simplemente sobre cobrar mensual, es sobre construir infraestructura empresarial. Infraestructura que soporte consistencia. Infraestructura que permita comunicación clara. Infraestructura que mantenga orden incluso cuando el volumen crece. Y eso nos lleva a la pregunta más profunda. No es solo si el HVAC por suscripción es el futuro, Es si tu negocio está preparado para operar como un negocio basado en relaciones continuas en lugar de eventos aislados, porque el mercado está evolucionando hacia previsibilidad, hacia automatización. hacia experiencias sin fricción. Y los propietarios ya están condicionados por otras industrias. La pregunta es si los oficios se adaptan. O si se quedan esperando que el modelo antiguo siga funcionando para siempre. Manténganse atentos. Regresamos en un momento después de una breve pausa. Y oye, si eres contratista y quieres hacer crecer tu negocio, sin añadir más caos, echa un vistazo a Contractor Plus. Es la única aplicación que necesitarás para gestionar tu negocio de principio a fin. CRM, presupuestos, facturas, pagos, además de poderosas integraciones como QuickBooks Online, Zapier, Authorize.net, ABC Supply y más. Llega más lejos, gana más y trabaja de manera más inteligente con Contractor Plus. En la primera parte dejamos claro que el modelo por suscripción no es solo una forma diferente de cobrar, sino una manera diferente de pensar el negocio completo. Y ahora tenemos que entrar en la parte que realmente hace que muchos contratistas duden, porque cuando esta idea aparece en una conversación, normalmente no genera entusiasmo inmediato, sino una mezcla de curiosidad y resistencia que se puede sentir incluso antes de que alguien empiece a hacer preguntas. Es curioso observar cómo cambia el lenguaje corporal cuando alguien menciona mantenimiento mensual, porque muchas veces alguien cruza los brazos, alguien se inclina hacia atrás en la silla y alguien dice algo como que eso suena demasiado parecido a un plan de gimnasio donde pagas todos los meses aunque no lo uses. Esa reacción no aparece de la nada, porque la mayoría de los propietarios han tenido experiencias negativas con suscripciones en otras industrias, donde los beneficios eran confusos
o donde cancelar era complicado, o donde las promesas iniciales no coincidían con la realidad. Por eso, cuando los contratistas presentan mantenimiento mensual, no están empezando de cero, sino entrando en un terreno donde ya existe desconfianza. Y eso significa que el valor tiene que ser más claro que en un modelo tradicional. El propietario típico hace una pregunta muy directa, que parece simple, pero que en realidad revela toda la mentalidad reactiva con la que la gente ha manejado sus sistemas desde décadas. Y esa pregunta es, ¿por qué debería pagar cada mes si mi sistema está funcionando perfectamente bien? Esa pregunta tiene sentido desde la perspectiva del propietario, porque mucho tiempo HVAC fue algo que solo recibía atención cuando dejaba de funcionar. Y si no había problema visible, parecía innecesario hacer algo más. Pero los sistemas HVAC no fallan instantáneamente, como una bombilla que se apaga de repente, sino que se desgastan lentamente con pequeñas pérdidas de eficiencia, pequeños desajustes, pequeñas acumulaciones de suciedad y pequeñas piezas que empiezan a deteriorarse mucho antes de que el sistema deje de funcionar. El problema es que ese deterioro gradual es invisible para la mayoría de los propietarios, y lo invisible es difícil de valorar, especialmente cuando implica pagos recurrentes. Eso significa que los contratistas tienen que aprender a explicar beneficios que no se pueden ver fácilmente. Y eso requiere un tipo diferente de conversación que no se basa en urgencia, sino en prevención. Cuando vendes una reparación, el cliente ya siente el problema, pero cuando vendes mantenimiento, tienes que ayudar al cliente a entender el problema potencial antes de que ocurra. Y si esa explicación se hace mal, puede sonar como tácticas de miedo en lugar de educación honesta. Los clientes pueden detectar rápidamente cuando alguien exagera riesgos para cerrar una venta, y eso puede destruir la confianza, incluso si el programa en sí tiene valor real. Por eso, la mejor estrategia suele ser explicar cómo el mantenimiento mejora la eficiencia energética, cómo extiende la vida útil del equipo y cómo reduce la probabilidad de emergencias sin dramatizar situaciones improbables. También ayuda a mostrar ejemplos reales, porque las historias concretas suelen ser más convincentes que explicaciones abstractas. Cuando un cliente escucha que un sistema similar falló prematuramente por falta de mantenimiento, puede empezar a ver el valor de manera más clara. Pero las objeciones no vienen solo de los propietarios, porque muchas veces la resistencia más fuerte aparece dentro del propio equipo. Algunos técnicos ven los planes de mantenimiento como algo que no forma parte de su identidad profesional, porque están acostumbrados a resolver problemas visibles y no necesariamente a prevenirlos. Algunos sienten que ofrecer membresías significa convertirse en vendedores en lugar de técnicos, y esa percepción puede crear rechazo incluso antes de que entiendan el programa. Algunos piensan que el mantenimiento programado significa trabajo adicional sin beneficios claros. Esa resistencia interna puede sabotear un programa, incluso si la idea es sólida, porque los clientes pueden percibir inmediatamente cuando el técnico no cree en lo que está ofreciendo. Cuando el técnico habla con confianza, el cliente escucha, pero cuando habla con dudas, el cliente duda también. Eso significa que la educación interna es tan importante como la comunicación externa. El equipo necesita entender que los planes de mantenimiento no son solo una estrategia de ventas, sino una forma de crear estabilidad laboral y reducir emergencias caóticas. Cuando el trabajo está distribuido de manera más uniforme durante el año, los horarios se vuelven más predecibles y el estrés disminuye. Los técnicos pueden planificar mejor sus días Los gerentes pueden planificar mejor sus recursos. y el negocio puede operar con menos picos extremos de presión. Otro tema que genera muchas preguntas es el precio, porque no existe una cifra universal que funcione en todos los mercados, y eso puede crear incertidumbre, especialmente al principio. Algunos contratistas intentan copiar precios de otras empresas sin entender si esos precios son sostenibles en su propia operación. El problema con fijar precios demasiado bajos es que puede parecer exitoso al principio,
cuando las inscripciones aumentan rápidamente. Pero después puede volverse insostenible cuando el volumen de visitas empieza a consumir más tiempo de lo esperado. La suscripción tiene que financiar el servicio prometido de manera realista y también dejar margen suficiente para que el negocio siga siendo saludable. Si el precio es demasiado bajo, el resultado suele ser agotamiento operativo, donde el equipo trabaja constantemente, pero la rentabilidad no mejora. Eso puede hacer que el programa se perciba como fracaso, cuando en realidad el problema fue el precio inicial. Otro miedo común es el de las cancelaciones, porque algunos contratistas imaginan escenarios donde los clientes se inscriben, reciben una visita inicial y luego cancelan inmediatamente. Ese escenario puede ocurrir, pero normalmente no es el factor principal que determina el éxito del programa. La retención depende mucho más de la experiencia continua que de las reglas contractuales. Cuando los clientes sienten que reciben valor, tienden a quedarse, incluso si podrían cancelar fácilmente. Pero cuando sienten que el programa no aporta beneficios visibles, las cancelaciones aumentan, independientemente de los contratos. También existen historias reales donde programas de suscripción fallaron porque la implementación fue descuidada, Recordatorios que nunca se enviaron, visitas que se olvidaron, historiales que no se registraron correctamente, facturas que contenían errores. beneficios que no estaban claros. Cada uno de esos errores puede parecer pequeño individualmente, pero juntos pueden destruir la confianza rápidamente. Y cuando la confianza se pierde en un modelo recurrente, recuperarla es mucho más difícil que en un modelo tradicional. Porque el cliente no solo recuerda una mala experiencia, sino múltiples interacciones negativas acumuladas. Ahí es donde la tecnología se vuelve esencial, porque manejar cientos de suscriptores manualmente es prácticamente imposible sin errores. Necesitas sistemas que automaticen recordatorios, Sistemas que mantengan historiales organizados, sistemas que programen visitas. sistemas que manejen facturación recurrente con precisión. Sin esa estructura, el modelo puede colapsar bajo su propio peso, incluso si la demanda es fuerte. También existe un cambio psicológico importante para el dueño del negocio, porque pasar de ingresos basados en eventos a ingresos basados en relaciones requiere una mentalidad más paciente. Las reparaciones de emergencia pueden generar ingresos grandes inmediatamente, mientras que las suscripciones crecen gradualmente. Esto significa que el propietario tiene que pensar en meses y años en lugar de solo semanas. Algunos encuentran ese cambio difícil, especialmente si están acostumbrados a medir éxito por el tamaño de las facturas individuales. Pero cuando el programa madura, la estabilidad financiera puede ser mucho mayor que en un modelo puramente reactivo. Esa estabilidad permite tomar decisiones más estratégicas, permite invertir con más confianza, permite contratar con menos miedo, permite planear crecimiento con mayor claridad. Por eso la pregunta de si los mantenimientos mensuales son el futuro no tiene una respuesta simple, porque depende de la capacidad del negocio para operar con disciplina y consistencia. No es una solución automática. No es un truco de marketing. Es un modelo operativo completo que funciona muy bien solo cuando está bien ejecutado. Y eso nos lleva a la parte final de la conversación, que probablemente es la más importante. Porque entender el concepto y entender los miedos es útil, pero al final lo que determina el resultado es la implementación real. La implementación es donde las ideas se convierten en sistemas y donde los negocios descubren si están preparados para sostener un modelo basado en relaciones continuas. Esa es la parte donde la teoría se encuentra con la realidad diaria del negocio y donde las decisiones prácticas determinan si el programa se convierte en un activo estable o en una fuente constante de frustración. Manténganse atentos. Regresamos en un momento después de una breve pausa. Y oye, si eres contratista y quieres hacer crecer tu negocio sin añadir más caos, echa un vistazo a Contractor Plus. Si ya has llegado hasta aquí, entonces ya entiendes que el modelo por suscripción no es simplemente una idea interesante, sino una transformación profunda en la manera en que un negocio HVAC puede operar durante los próximos 10 o 20 años. Y ahora tenemos que entrar en la parte que realmente separa a los negocios que tendrán éxito de los que abandonarán la idea después de unos meses, porque la diferencia normalmente no está en la calidad del concepto, sino en la disciplina de ejecución. Exactamente, porque muchas empresas adoptan la idea con entusiasmo inicial, pero sin una Estructura clara y después de unos meses empiezan a sentir que el programa genera más confusión que beneficios.
y concluyen que las suscripciones no funcionan, cuando en realidad lo que falló fue la implementación. La ejecución comienza con algo muy simple, que muchas veces se pasa por alto, y es entender exactamente qué estás vendiendo. Porque si el propietario no puede explicar claramente el programa en una conversación corta, entonces el cliente tampoco podrá entenderlo. Cuando el mensaje es confuso, el cliente se siente inseguro, y cuando se siente inseguro, no se inscribe. Por eso, los programas más exitosos suelen tener una explicación sencilla donde el cliente entiende inmediatamente qué recibirá y con qué frecuencia. Pero incluso con una explicación clara, el verdadero desafío comienza cuando el número de suscriptores empieza a crecer, porque manejar 10 clientes es completamente diferente de manejar 100, Bien. y manejar 100 es completamente diferente de manejar 1000. Cuando tienes pocos suscriptores, puedes recordar detalles mentalmente. Pero cuando el programa crece, necesitas sistemas que mantengan orden sin depender de la memoria. Eso significa calendarios estructurados, historiales organizados, recordatorios automáticos y procesos que funcionen de la misma manera cada vez. Cuando esos procesos no existen, el crecimiento crea caos en lugar de estabilidad. Y ese caos suele aparecer primero en pequeños errores, como citas duplicadas, visitas olvidadas o información incompleta. Al principio, esos errores parecen incidentes aislados, pero con el tiempo empiezan a acumularse. Y cuando se acumulan, crean frustración tanto para el cliente como para el equipo. Por eso, escalar correctamente significa construir infraestructura antes de que el volumen lo exija. Eso puede parecer lento al principio, pero evita problemas más grandes después. También es importante entender la psicología del precio, porque los pagos mensuales funcionan de manera diferente a las facturas únicas. Un pago grande crea resistencia inmediata, pero un pago pequeño puede sentirse casi invisible, incluso si el costo total es similar. Esa diferencia psicológica es parte de la razón por la que las suscripciones funcionan en tantas industrias. Pero el precio mensual tiene que sentirse razonable dentro del presupuesto. Puesto cotidiano del propietario. Si el número parece demasiado alto, la comparación se vuelve negativa. Si parece demasiado bajo, el cliente puede dudar del valor. Encontrar el equilibrio correcto requiere entender el mercado local y el tipo de clientes que normalmente contratan el servicio. También requiere entender el costo real de operación, porque el precio tiene que cubrir visitas, mantenimiento, administración y margen suficiente para sostener crecimiento. Cuando el precio se establece correctamente, el cliente siente que recibe valor mientras el negocio mantiene estabilidad. Otro aspecto que se vuelve más importante a medida que el programa crece es la comunicación, porque los clientes suscritos esperan sentir que la relación está activa, incluso cuando no hay visitas programadas. Eso puede incluir recordatorios, actualizaciones, consejos estacionales o informes después de cada inspección. Cuando la comunicación desaparece, el cliente olvida por qué está pagando. Y cuando olvida el valor, comienza a cuestionar la suscripción. Por eso la visibilidad del servicio es tan importante. El cliente necesita ver evidencia de que el sistema está siendo cuidado. Eso puede ser tan simple como un informe claro después de cada visita, o un mensaje recordando la próxima inspección, o recomendaciones documentadas para mejorar eficiencia. Cada interacción refuerza la percepción de valor. También hay un cambio importante que ocurre en la mentalidad del contratista cuando el programa alcanza cierto tamaño, porque el negocio deja de depender completamente de emergencias para generar ingresos. Eso reduce la ansiedad que muchos dueños sienten durante temporadas lentas. En lugar de esperar llamadas urgentes, saben que existe una base de ingresos estable. Esa estabilidad permite tomar decisiones más racionales, Permite invertir en equipos nuevos. permite contratar con confianza. Permite planificar expansión. Ese cambio financiero puede transformar completamente la experiencia de dirigir un negocio, Pero también cambia la manera en que el negocio interactúa con los clientes. porque la relación deja de ser transaccional y se vuelve continua. El cliente ya no llama solo cuando algo falla.
El cliente se convierte en parte de un sistema activo de mantenimiento. Eso crea familiaridad Crea confianza. y muchas veces crea lealtad a largo plazo. Los clientes suscritos suelen ser más propensos a recomendar la empresa a amigos y vecinos, También suelen ser menos sensibles a precios cuando necesitan reparaciones adicionales. porque ya confían en el servicio. Ese efecto acumulativo puede ser más valioso que cualquier campaña de marketing. Pero solo ocurre cuando la experiencia es consistente. La consistencia es probablemente el factor más importante de todos. No importa qué tan bueno sea el plan en papel si la ejecución es irregular. Cada visita debe seguir el mismo estándar. Cada cliente debe recibir el mismo nivel de atención, Cada registro debe mantenerse correctamente. porque el modelo depende de confianza acumulativa. Un error aislado puede perdonarse, pero errores repetidos erosionan la relación. También es importante pensar en el largo plazo porque el verdadero valor de la suscripción aparece después de varios años cuando el número de clientes alcanza masa crítica. En ese punto, el flujo de caja recurrente puede cubrir una parte significativa de los costos fijos, Eso reduce vulnerabilidad a cambios estacionales, reduce dependencia de condiciones climáticas extremas, reduce presión para aceptar trabajos poco rentables solo para mantenerse ocupado. y eso puede mejorar la salud financiera del negocio de manera significativa, Pero llegar a ese punto requiere paciencia y disciplina. porque los primeros meses pueden sentirse lentos, El crecimiento inicial puede parecer pequeño comparado con el esfuerzo. pero con el tiempo, el efecto compuesto se vuelve visible. 100 clientes se convierten en 200. 200 se convierten en 500, 500 se convierten en 1000. y en ese momento el programa se convierte en una parte fundamental del negocio. También hay un cambio personal que muchos dueños experimentan cuando el negocio se vuelve más predecible. El estrés disminuye, la incertidumbre disminuye, las decisiones se vuelven más claras, y la La vida fuera del trabajo puede volverse más equilibrada. porque el negocio deja de sentirse como una montaña rusa constante. Ese impacto personal rara vez aparece en discusiones técnicas, pero es uno de los beneficios más importantes. Porque un negocio exitoso debería mejorar la vida del dueño, no consumirla completamente. También hay un impacto en el equipo porque los horarios más estables pueden mejorar la satisfacción laboral. Menos emergencias inesperadas significan menos jornadas caóticas, Más planificación significa menos presión, y esa estabilidad puede mejorar retención de empleados, lo cual a su vez mejora calidad del servicio. lo cual fortalece el programa. Todo se conecta en un ciclo positivo cuando el sistema funciona correctamente. Al final, la pregunta original sobre si el HVAC por suscripción es el futuro tiene una respuesta compleja. Para algunos, Los negocios será esencial. Para otros será opcional. pero la tendencia hacia ingresos recurrentes y relaciones continuas probablemente seguirá creciendo. Porque los consumidores ya están acostumbrados a ese modelo en muchas áreas de sus vidas. Y las empresas que puedan ofrecer previsibilidad con calidad tendrán una ventaja significativa. Pero el éxito no dependerá solo de adoptar la idea. Dependerá de ejecutar con consistencia Comunicar con claridad, y construir sistemas que puedan sostener crecimiento a largo plazo. eso es lo que convierte una tendencia en transformación real. Y eso es lo que determina qué negocios prosperan durante los próximos años. Porque las herramientas cambian, Los mercados cambian. pero los negocios organizados siempre tienen ventaja. Y los negocios que construyen relaciones duraderas siempre tienen futuro.